dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, quedaba pues en Abraham y queda en el creyente responderle al Señor lo que el Señor le está diciendo y lo que le está pidiendo para que Dios cumpla su propósito. En otras palabras, si dejas tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre y empiezas a caminar rumbo a la tierra que yo te daré, entonces le dice el Señor: haré de ti una nación grande. Qué tremendo. Por eso le digo yo, nos pide algo y tal vez pequeño para darnos algo grande, pero a veces nos aferramos y no queremos soltar. Haré de ti una nación grande, número 1. Te bendeciré, 2. Engrandeceré tu nombre, 3. Y serás bendición, 4. O sea, abundante bendición para la vida de Abraham. Entre lo que le dice: haré de ti una nación grande, más adelante le dijo: mira las estrellas y cuéntalas si puede, así será tu descendencia. Mira la arena que está a la orilla del mar, así como ves la multitud de arena, así será tu descendencia. Imagínense, cuando le dice: te bendeciré, ahí lo está enriqueciendo, porque dice que la bendición de Dios es la que en verdad enriquece y no añade tristeza con ella. Y te engrandeceré tu nombre. Y mire, el nombre que verdaderamente debe de ser engrandecido es el nombre del Señor. Pero el mismo Señor le dice a Abraham: yo engrandeceré tu nombre si tú me respondes al llamamiento que te estoy haciendo. Voy a hacer que tu nombre sea grande y que todos y muchos te conozcan y sepan de ti. O sea, lo estaba sacando del anonimato y lo estaba levantando para que su nombre fuera público a todas las naciones. Mire qué Dios más tremendo. Pero eso es de parte de Él, que no nos engrandezcamos nosotros a nosotros mismos, sino sea Dios el que nos engrandezca. Y serás bendición. O sea, ahí se cumple aquel dicho: bendecidos para bendecir. Te bendeciré y tú serás de bendición. Si Dios nos bendice y nos prospera, vamos a ser de bendición a muchos. ¿Dice amén? Ya sabe usted que esa bendición es la bendición Barak, que es una raíz primaria, que consiste, dice, arrodillarse, por implicación, bendecir a Dios como acto de adoración y viceversa. Al hombre como beneficio también. Ahí dice maldecir al rey, pero eso no va con nosotros. Bendecir con abundancia, dar bendición, bienaventurado, loar, dichoso, proferir y saludar. Mire, le dice: te engrandeceré. Es la palabra Gadol, grande, gran. Gadol es la palabra que más aparece con el verbo Gadal, alrededor de 525 veces en la palabra del Señor. Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendijeren. Una vez Dios te toma y te haya obediente y te conviertes en su seguidor, en su discípulo o en su discípula, entonces el que se meta contigo se metió contra Dios, y con Dios se las va a arreglar, porque Dios dice: yo bendeciré a los que te bendijeren. ¿Y quién era Abraham? No era nadie, era un caldeo, era de Ur de los caldeos, era un pagano. Pero el Señor lo hizo su siervo y él le obedeció al 100%, y Dios cumplió su propósito en él. Entonces dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren yo los maldeciré. Y serán en ti benditas todas las familias de la tierra.
Oiga, qué bendición puso el Señor en Abraham, que alcanza la bendición a todas las familias de la tierra. Le explico por qué. Porque Abraham fue el padre de los hebreos, de la nación hebrea, de la nación judía. Pero es el padre de todos los que somos de la fe. Entonces, ¿cuántos creyentes puedan haber hoy alrededor de toda la tierra? Son millones de cristianos evangélicos verdaderos, que somos llamados en la Biblia por ser hijos de Dios en la fe. Somos llamados herederos o hijos de Abraham. Y las promesas de Abraham y las bendiciones de Abraham nos alcanzan a nosotros, no solo a la nación judía, sino que a la nación gentil que somos nosotros. 2 pueblos saldrán de sus lomos, le dijo el Señor, saldrían de sus lomos, el pueblo hebreo y el pueblo gentil. Ahora, ¿dónde estaba tipificado el pueblo hebreo? En la arena del mar. En la arena del mar le dijo: así será tu descendencia. Le estaba diciendo: esa será la nación judía, como la arena del mar. Alza tus ojos, mira las estrellas y cuéntalas si puede. Así será tu descendencia como las estrellas, hablando de la iglesia. La iglesia tipificada en las estrellas, Israel tipificado en la arena del mar. ¿Dicen amén? O sea que estamos mejor nosotros, porque nosotros nos dieron herencia para allá arriba, y a los israelitas le dieron herencia aquí en la tierra. Pero aquí en la tierra es perecedero, lo de allá arriba es eterno. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Aleluya. ¿Y qué más le dice? Se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Dios no le había dicho que se llevara a Lot, ni que se llevara a ninguno de su familia. Pero él se llevó a algunos de su familia, entre ellos Lot. Y mejor no se lo hubiera llevado porque le causó problemas. Pero Dios lo permitió así, de esa manera. Y tenía 75 años. Y mire, sigue el relato, Génesis 12:7. Apareció Jehová a Abraham. Por eso el tema es Abraham y la revelación. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová que le había aparecido. Le apareció el Señor. Una vez él emprendió el camino hasta llegar a Canaán, de Ur de los Caldeos hasta Canaán. Ahí se le aparece el Señor y le dice: a tu descendencia daré esta tierra como herencia. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Para qué es un altar? Para adorar, para invocar el nombre del Señor, para honrar al Señor, bendito el nombre, para ofrecerle sacrificios, ofrendas de olor fragante, para oír su voz, para oír su palabra, para sentir su presencia. Edificó un altar, le levantó un altar. Bendito el nombre del Señor. Y la palabra altar en el hebreo se dice mizbeach, mizbeach. Y ese es un altar. Tiene una descomposición en las letras, la palabra, que eso sería motivo de otra enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay algunos ejemplos de altares que fueron levantados por siervos de Dios sobre la tierra. Está el altar de Noé en Génesis 8:20. Están los altares de Abraham en Siquem, Génesis 2:7. En Betel, Génesis 12:8. Y en el monte Moria, Génesis 22:9. Está el altar de Isaac en Berseba, Génesis 26:25. Está el altar de Jacob en Siquem, en Génesis 33:20. Está el altar de Moisés en Horeb, Éxodo 24:4. Está el altar de Samuel en Ramá, primera de Samuel 7:17.
Si usted le puede tomar una foto a eso, le va a servir para un estudio de la palabra del Señor, para desarrollar un estudio. Bendito el nombre del Señor. El altar de Samuel en Ramá, primer libro de Samuel 7:17. El altar del templo de Jerusalén en Primera de Reyes 6:20 y Primera de Reyes 8:64. Los altares previstos por Ezequiel en el templo restaurado, Ezequiel 41:22, Ezequiel 43:13 al 17. Mire qué cosa más linda. Y nosotros tenemos un altar para el Señor y en nuestro corazón. Ofrecerle nuestro corazón, sea pues nuestro corazón un altar para el Señor, para invocar su nombre, para adorarlo, para alabarlo, para darle gloria, para obedecerle. Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos. Mire qué tremendo. Y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Era como, se parecía al huerto de Jehová. Y como la tierra de Egipto en dirección de Zoar. Mire lo que vio. Vio algo, dijo, qué hermosura. Se parece al huerto de Jehová. Qué hermosura. Parece que fuera Egipto en todo su esplendor. Mire de lo que se estaba enamorando Lot. Antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. O sea que con sus ojos Lot pecó. Porque cuando vio, codició. Pero codició, anheló no lo bueno, sino que anheló lo malo que iba a perjudicarle más adelante. Nosotros con nuestros ojos podemos bendecir a Dios, podemos honrar a Dios y podemos también agradar a Dios, pero le podemos fallar a Dios con nuestros ojos. Por eso el Señor pide que nuestros ojos estén llenos de luz. Porque si nuestros ojos están llenos de luz, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Pero si nuestros ojos tienen tinieblas, todo nuestro cuerpo estará lleno de tinieblas. Sigamos el relato. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán. Le gustó y dijo, aquí quiero yo caminar aquí. No le consultó a Dios. No le consultó a su tío Abraham, que era el que lo había llevado. Él mismo escogió su destino. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Se apartó de su tío Abraham, que era el patriarca. Se quedó solo. En 13:12 de Génesis dice, y Abraham acampó en la tierra de Canaán, que era donde Dios le había dicho que tenía que quedarse y que ahí tenía que asentarse, en la tierra de Canaán. Pero Lot no quiso la tierra de Canaán. Él quiso la tierra de la llanura del Jordán, que va rumbo a Sodoma y Gomorra. Y dice, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas, se volvió un comerciante y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Comenzó así, puso una aquí, le prosperó y fue avanzando, le prosperó hasta que llegó a la mera capital de Sodoma, donde abundaba el pecado, la iniquidad, la maldad, donde había una corrupción en aquellos tiempos, de las más grandes corrupciones que han habido sobre la faz de la tierra. Ahí escogió él ir, sin pensar que llevaba a su esposa y que llevaba a sus hijas. ¿A dónde los llevaba? ¿A dónde iba a ir a plantar su casa? A una ciudad corrupta, pecadora e inmunda, que más tarde fue lamentable los resultados. Bendito el nombre del Señor. Así que Dios dice, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Escojan pues qué van a tomar, la bendición o la maldición.
nos da la libertad, el libre albedrío para que nosotros escojamos. Pero si Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición, ¿usted qué escogería y yo qué escogería? ¿Qué escogería usted? La bendición. Por tontitos si escogemos la maldición. Hasta la palabra misma es tremenda. Así que los resultados para Abraham fueron gloriosos, de prosperidad, de bendición. Dios estaba con él, Dios lo respaldó, creció, se desarrolló, cumplió el Señor su promesa, lo bendijo en gran manera. Y todo lo que le había dicho el Señor y prometido tuvo su fiel cumplimiento. No así Lot, que se hizo grande económicamente, pero a la hora de la destrucción de Sodoma todo lo perdió. Y perdió a sus hijos varones. Sus yernos no lo quisieron seguir, los que se iban, futuros yernos que se iban a casar con sus hijas, prefirieron quedarse en Sodoma. Y solo salió él, y salió su esposa, y salieron sus hijas. Y parece que las hijas no salieron con todo su corazón, salieron porque los ángeles las sacaron. Y la esposa de Lot parece también que no salió de todo corazón, sino que la sacaron los ángeles. Al mismo Lot lo tomaron los ángeles y lo sacaron antes de que cayera el juicio sobre Sodoma. Pero ¿qué pasó con la esposa de Lot, que volteó a ver suspirando por Sodoma y se convirtió en estatua de sal? ¿Qué pasó con las hijas de Lot que salieron de Sodoma? Venían contaminadas de Sodoma, de los pecados de Sodoma, de la inmoralidad de Sodoma, de los vicios de Sodoma, y ya después pecaron teniendo relación con su padre. Y pecaron. De ahí salieron naciones pecaminosas que después fueron enemigos del pueblo de Dios. Entonces, escojamos siempre lo mejor. Para todo hay tiempo y para todo hay lugar. Pero no todo es lícito. Hay cosas que aparentan ser lícitas y no las son. Entonces, con discernimiento, pidámosle al Señor que lo que escojamos sea para bendición nuestra, pero siempre pensemos en nuestra familia. No olvidemos la familia, porque de nosotros depende la familia. Bendito el nombre del Señor. Seguimos viendo pasajes donde Dios se revela de grande manera a la vida de sus siervos. Veamos esto en el Nuevo Testamento. Mas yendo por el camino, está hablando de Saulo de Tarso. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y viendo bien, al Señor no lo estaba persiguiendo Saulo. Saulo, a quien estaba persiguiendo era la iglesia. Pero el que persigue a la iglesia, el que le causa daños a la iglesia, está contra Dios. Es con Dios que está peleando. Y por eso el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero la respuesta es que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y si alguien atenta contra la iglesia, está atentando contra el cuerpo del Señor. ¿Por qué me persigues? Saulo, dice que Saulo asolaba las iglesias, perseguía a los cristianos, mataba a cristianos. Era un lobo rapaz. Pero el Señor quiso escogerlo y rescatarlo de donde lo tenía el enemigo y hacerlo su siervo. Y que el Señor, yo no escojo a ese tipo. Si ese era un enemigo,
Pero Dios no es como nosotros. Dios es un Dios de misericordia. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios. Y el Señor dijo: voy a escogerlo y lo voy a cambiar, porque Él es poderoso para cambiar a la gente. A veces decimos: esta persona no cambia, este hijo no cambia, esta hija no cambia, este esposo no cambia, esta esposa no cambia, esta gente no cambia. Pero el Señor sí los puede cambiar, porque para Él no hay nada imposible. Entonces el Señor dijo: voy a llamarlo. Y Saulo oyó la voz del Señor. Mire pues, veamos esto. Hechos 9:6. Él temblando y temeroso. ¿Y de dónde Saulo temblando si era un león rugiente? Era un lobo rapaz. Ese hombre no tenía empacho en matar a un cristiano. Él aprobó la muerte del testigo fiel Esteban, discípulo del Señor, que lo mataron a pedradas. Pero ahora la voz del Señor que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que cuando el Señor habla, tiembla toda la tierra. Y dice que él, temblando y temeroso, cuando oyó, a él muchos le habían hablado. Le hablaron los sumos sacerdotes, los líderes de los fariseos, le hablaron los gobernadores de Roma, le hablaron muchos, pero nunca como la voz que escuchó, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le preguntó. Si el Señor no le estaba diciendo que hiciera algo, el Señor le estaba hablando para que le respondiera: ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Mira qué tremendo. ¿Y cómo se levantaba? Si cayó de la cabalgadura, y al impacto de la voz y del resplandor que brilló cerca de él, se quedó ciego y cayó al suelo de rodillas y no se podía levantar. Cuando le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estaba con las rodillas en el suelo y las manos en el suelo y no se podía, y no miraba nada. Se quedó ciego del impacto de la luz resplandeciente que se le apareció en el camino y la voz que lo hizo temblar tremendamente. Entonces ahora el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Dios tiene sus métodos. A veces nos habla cuando nosotros le decimos: sí, Señor, y Él nos habla. Pero aquí le dijo: levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Miremos esto. Hechos 9:8. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Es que iban hombres acompañándolo a él y vieron cuando él cayó de la cabalgadura y que al impacto de lo que le apareció en el camino quedó tumbado en el camino. Ellos oyeron la voz, pero no vieron nada como lo vio Saulo. Entonces ahora lo llevan de la mano a un hombre autosuficiente. Mire cómo Dios dice: Dios humilla al soberbio y levanta y da gracia al humilde. Por eso queremos ser bendecidos y levantados. Tenemos que ser humildes de corazón. Bendito el nombre del Señor. Ahora lo toman de la mano y él quiere caminar por aquí. Le dicen: no, ahí no es, venga para acá. Venga para acá. ¿Y cómo? Si él era autosuficiente, a él nadie le daba órdenes. Él era una persona muy soberbia. Ahora lo toman de la mano y aquí, y lo llevaron hasta que lo metieron en una casa en Damasco. Bendito el nombre del Señor, porque ese era el propósito del Señor. Ahora mire lo que sigue. Fue entonces Ananías y entró en la casa
y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo. El Señor le dijo: entra a Damasco y allá se te va a hablar. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pero a estas alturas, Ananías le había respondido al Señor cuando el Señor le habló. Yo no sé dónde estaba Ananías, pero el Señor le dijo: Ananías. Y Ananías empezó a ver. No vio a nadie, pero respondió: sí, Señor. Ve hacia Damasco, a la casa de fulano de tal, a la calle tal, la dirección tal. Ahí dentro de esa casa pregunta por uno llamado Saulo. Él está orando. El Señor, viendo desde el cielo que Saulo estaba orando y pidiéndole a Dios misericordia porque se había quedado ciego. Y le vas a ir a decir: Saulo, el Señor que se te apareció en el camino donde venías para Damasco, me ha enviado para que pongas sobre ti las manos y recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Eso fue lo que el Señor le dijo a Ananías. Pero Ananías le dijo: Señor, ¿cómo me mandas con ese hombre que ha matado cristianos, con ese hombre que ha asolado la iglesia, con ese hombre que es un terror para los creyentes? ¿Acaso tú no sabes, Señor, quién es Saulo de Tarso? Es un enemigo de la iglesia, es un hombre que ha asolado y ha hecho daño a la iglesia. ¿Acaso tú no lo sabes? Y el Señor le dice: Ananías, ve. Como quien dice en otras palabras: Ananías, no te estoy preguntando nada, te estoy enviando a Ananías. Es un privilegio el que te estoy dando para que lleves bendición a ese hombre. Ve. Cuando Ananías oyó eso, dijo amén y fue. Y es cuando entonces Ananías entra en la casa, que Dios le había dado la dirección de la casa, el nombre del dueño de la casa, dónde estaba ubicada la casa, todo, y que estaba orando Saulo de Tarso. Y entonces entró a la casa y poniendo él las manos sobre Saulo, le dijo: hermano Saulo. O sea que entendió Ananías que Dios había salvado y había tomado en sus manos ya a Saulo. No le dijo Saulo, o no le dijo asolador de la iglesia. Le dijo: hermano Saulo. Mira cómo Dios cambia en un solo instante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mire qué privilegio, hermano. Mire, a este Ananías una vez se menciona en la Biblia, a este Ananías, y nunca más se menciona. Pero el privilegio que le dio el Señor de ir a poner las manos, entonces quiere decir que Ananías estaba lleno del Espíritu Santo, porque nadie puede dar lo que no tiene. El Señor lo vio lleno del Espíritu Santo y lo vio que lo usaba el Espíritu Santo con milagros, con maravilla y portento. Y el Señor sabía que si ponía sus manos sobre Saulo, algo iba a pasar, se le iban a sanar los ojos y iba a recibir la llanura del Espíritu Santo. Y entonces le dice: me envía para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y oiga, al momento le cayeron de los ojos como escamas. ¿De qué lo liberó el Señor a Saulo? Cuando el Señor le manda a Ananías para que le imponga las manos. ¿De qué lo liberó? ¿Qué le arrancó el Señor? Por eso dice que hay gente que no puede acercarse a Dios ni conocer a Cristo, porque tiene cegados los ojos de su entendimiento, tiene una venda
tiene escamas en sus ojos y no puede ver la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero poderoso es Dios cuando el Señor escoge y mira a alguien y quiere salvarlo, le quita esa venda, le quita esas escamas para que pueda ver la gloria bendita del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que, hermanos, no fue solo Saulo de Tarso al que le cayeron escamas de los ojos. Nosotros también, cuando no teníamos a Cristo, teníamos escamas sobre los ojos. Cuando nos hablaban, mire, usted necesita a Cristo, lo invito para que acepte a Cristo. Usted, con las grandes escamonas que tenía, y yo también, respondíamos: no, gracias, tengo mi religión y con mi religión me basta. Ahí nací, ahí voy a morir. Así le contestábamos a la gente. Pero cuando un día el Señor, por su Espíritu bendito, arrancó de nosotros lo que cubría nuestros ojos, pudimos ver la gloria del Señor. Pudimos ver que el evangelio de Cristo no es una religión, es algo extraordinario. Que entrar al rebaño de las ovejas es entrar a la presencia del Señor. Y Dios es allí donde nos cambia, donde nos transforma, donde renueva nuestra mente, donde cambia nuestro corazón, donde nos hace nacer de nuevo, donde inscribe nuestro nombre en el libro de la vida, nos hace nacer de nuevo. El que nace de nuevo, todas las cosas son nuevas para él. Que antes hablaba mal de la iglesia evangélica y ahora llegó y es miembro de la iglesia evangélica, y ahora le dice a los hermanos, le dice hermanos. Y antes decía: esos aleluyas me caen mal, no los puedo ni ver, a mí que no me hablen de esos. Pero una vez cambiado, hermano, Dios le bendiga, hermana, Dios la bendiga, porque dejó de ser lobo. Dejamos de ser lobos para convertirnos en ovejas de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Denle palmas al Señor, hermano. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Mire, uno dice: ¿dónde estaría yo si tú no me hubieras encontrado? ¿Dónde estaría usted y dónde estaría yo esta mañana si el Señor no nos hubiera alcanzado? Hay un canto que dice: sería como un pájaro herido tirado en el suelo, sin Dios, sin esperanza. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y le cayeron como escamas de los ojos, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tal vez en la pila de la casa, o si no había una pila grande, tal vez en un tonel de metal lo llenaron de agua y ahí lo hundieron y lo bautizaron como manda el Salvador. Nosotros en un tiempo llevábamos palabra a la granja penal, y cuando se convertían los muchachos y aceptaban a Jesucristo y decían: yo me quiero bautizar de una vez, porque les hablábamos: el que cree y fuere bautizado, ese será salvo. Y decía: yo me quiero bautizar de una vez. Cuando estaban libres en la calle no querían nada con el evangelio, pero ahora condenados a 8 años de prisión, a 10 años de prisión, a 30 años de prisión, a 40 años de prisión. Y ahora hay condenas de 150 años de prisión. Entonces, cuando la gente está en esa condición y se les habla de Cristo y conocen a Cristo, dicen: me quiero bautizar de una vez. Hermano, bautícenme de una vez. Y no había, en esa granja donde íbamos nosotros llevando la palabra, no había dónde bautizarlo, solo había un tonel. Y pedíamos por favor que nos regalaran agua. Llenábamos con una manguera el tonel hasta que estaba lleno.
y vamos pues a meter al nuevo convertido ahí, a bautizarlo y a sacarlo. Salía gozoso. Muchos se bautizaron. Hasta hoy un hermano que se convirtió en la cárcel y dijo: yo me quiero, él iba acompañándonos a nosotros. Él no estaba preso, nos iba acompañando como acompañante. Se convirtió también y dijo: yo me quiero bautizar. Y se bautizó ahí en la cárcel como que estuviera preso. Y fue en un tonel, y hoy es un predicador tremendo que va a las naciones del mundo llevando la palabra, y en un tonel, en una cárcel, fue bautizado. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que cambia la vida de pecadores a santos, de enemigos de Cristo a amigos de Cristo, de criaturas a hijos de Dios engendrados por su bendito y glorioso Espíritu Santo. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a ese Rey maravilloso? Así, hermano y hermana, que si Dios te manda y te dice: anda y vas a ir a orar por fulano de tal, y le vas a decir: el Señor me envió con esta palabra, y le voy a dar la palabra que el Señor me dijo que le diera a usted, y quiero orar por usted para que se sane y para que conozca a Cristo. Si Dios te manda, hazle caso. Porque si vas a empezar a decirle: Señor, pero ¿a dónde me están mandando? Si esa gente es mala, si esa gente ha sido enemiga, si Dios te está enviando, ve, y Dios te va a respaldar y vas a ganar las almas para Cristo, porque el Señor se va a manifestar a través de tu vida. Tú no digas: no puedo, no sé, no tengo, porque puedes, porque sabes según Dios, y porque tienes según Dios. Dios no te ha dejado con las manos vacías. Así que bien puedes hacer la obra del Señor, y Dios te puede usar para sanar un enfermo, para libertar un cautivo, para salvar un alma perdida, para hacer volver a aquel hermano o hermana que se apartó de Cristo y ya no viene a la iglesia. Si Dios te está inquietando, llámalo por teléfono y que te dé su dirección, y ve y visítalo, y vas a hacer una obra grande que Dios se va a agradar de ti, porque dice que el que hace volver al pecador de su pecado salvará una alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque el amor de Dios que habita en nosotros cubre multitud de pecados, cubre multitud de faltas. Hermanos, no seamos escasos. Dios nos quiere hacer fértiles y nos quiere hacer útiles. Ganemos a la gente para Cristo, y un día nos van a bendecir y van a decir: ese hermano, esa hermana, que Dios los bendiga, porque a través de ellos fue como conocí a Jesucristo, porque me presentó el plan de salvación y oró por mí, y el Señor entró a morar en mi corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre, hermanos. Bendito sea el nombre del Padre Celestial. Gálatas 1:11: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿No hay ni un amén? O sea que no era un evangelio humano aprendido de hombres lo que predicaba Pablo. Era un evangelio que a él se lo había revelado el Señor. Nosotros no vamos a cambiar, ni a ser transformados, ni a alcanzar la estatura del varón perfecto para ser arrebatados porque un hombre nos hable, porque aunque bonito hable y con mucha elocuencia, no vamos a cambiar. Pero si Dios nos habla en revelación
y Dios trata con nuestra vida y habla a lo profundo de nuestro corazón, esa palabra que viene no de hombre, sino viene de Dios, esa palabra va a hacer transformar nuestra vida en el hombre y en la mujer que Dios está esperando para podernos levantar. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Qué lindo. Por eso es que dice el apóstol Sergio Enríquez: no recomiendo que estudien en los institutos bíblicos ni en las universidades de teología. No les recomiendo, porque ellos les van a enseñar letra y la letra mata. Usted instrúyase en la iglesia, porque en la iglesia lo instruyen con palabra revelada, no con teología ya escrita, con métodos humanos. Y es que mire el peligro de estudiar teología y pura letra, es que después cuesta darle cabida a la revelación. Como ya tenemos un conocimiento humano adquirido y estamos formados de esa manera, cuesta darle libertad a la revelación para oír lo que Dios nos quiere decir. Mejor formémonos en la iglesia, que Dios nos forme a través de la palabra revelada que Dios ilumina con su bendito Espíritu Santo. Recibamos esa palabra. Esa palabra nos va a cambiar, nos va a transformar, nos va a dar una mente renovada, un corazón limpio, va a restaurar nuestra alma. Bendito el nombre del Señor. Va a libertar nuestro espíritu, va a sanar nuestro cuerpo. Yo no sé si usted puede dar todavía gloria al Señor. Yo voy terminando ya para no hacer tan largo el pasaje. Mateo 9:9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Se levantó y le siguió. Desprender a Mateo del banco de los tributos públicos, donde tenía formado todo el dinero por denominaciones. No eran billetes, porque no se conocía el papel moneda en aquel entonces. Eran monedas de plata, de oro, las que tenía él, y él hacía cambio y recibía pagos, y eran los tributos públicos. Ese era su trabajo. Era llamado publicano. Y ahí estaba sentado, y él se sentía pero re bien en su trabajo, porque en ese trabajo se hacían ricos los publicanos. Pero pasó el Señor, y ¿qué tenía la voz del Señor cuando le dijo: Mateo, sígueme? Y se levantó y le siguió. ¿Qué poder de esa palabra para que él dejara tirado el banco de los tributos públicos y siguiera al Señor? Es que si Dios nos habla, algo va a suceder en nuestra vida. Vamos a dejar de vivir a nuestra manera para vivir a la manera de Dios. Vamos a dejar de pensar como lo hacemos frecuentemente, para empezar a pensar con una mente nueva, renovada, con la mente del Señor Jesucristo. Es que si Dios nos habla, nos va a arrancar de donde nos tiene el enemigo estancados y nos va a hacer libres. Qué impactante la voz del Señor. Qué impactante la voz del Señor cuando le dice: Mateo, sígueme. Y dice que en el instante se levantó y lo siguió. E hizo de él un siervo de Dios. Y era un publicano. Y los publicanos ante los fariseos, ante los judíos, eran tenidos por inmundos, por pecadores. Y mira el nombre Mateo. Mateo quiere decir recompensa y quiere decir don de Dios. Lindo nombre. Ese nombre le pusieron
Erasmo y Linda, al nene le pusieron Mateo. Y es un gran nombre porque quiere decir recompensa y don de Dios. Mire, Mateo 9, 10 y 11. Mateo 10 y 11. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de Mateo, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Protestaron, porque les tenían a los publicanos como pecadores, como inmundos, como ladrones, detestables a los ojos de los judíos. Pues lo aborrecido por el mundo es lo que escogió Dios para su reino y para su gloria. Yo no sé cuál era tu condición, hermano y hermana, pero qué condición la que teníamos nosotros antes de llegar al Señor. Estábamos ciegos, teníamos tupida la mente, pensábamos que la religión era la solución para nuestra vida, pero la religión no salva, el único que salva es Cristo. La religión nunca nos pudo haber cambiado, aunque la religión le pone a uno una vestidura externa, pero nunca puede cambiar el corazón, la mente y el espíritu. Pero Dios nos ha cambiado a nosotros. Y hoy tal vez los fariseos modernos nos miran en la iglesia y dicen: ¿y qué ahí los publicanos, los pecadores? Y ahora dice que son santos, que ya nacieron de nuevo, que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Hay gente que se expresa mal de nosotros y dice: ahí hay un puño de hipócritas, pero el que señala así, 3 dedos le apuntan en la mera frente. Cuando dice así, mire, mejor ni debería señalar, porque el que juzga será juzgado, y con la medida que midamos seremos medidos, y con una medida más grande. Es cierto que nosotros no somos perfectos, pero estamos en un proceso de transformación cada día. Y el Señor fue el que nos trajo aquí. Nosotros no estamos metidos en la iglesia porque quisimos, porque optamos por una religión. Nuestra no es religión. El Señor nos trajo con el propósito de ir cambiando nuestra vida. Haga cuenta usted, de aquí a un año hacia atrás, usted ya cambió muchas cosas. 2 años cambió muchas cosas. El tiempo que tiene de estar en la iglesia ha dejado muchas cosas, y todavía tenemos muchas cosas que tenemos que dejar, pero a medida que el Señor nos las vaya pidiendo, las vamos a ir dejando y dejando y dejando. Que no vengan los fariseos a señalarnos y a decirnos lo que ellos piensan de nosotros, y que no te intimides tú por eso, porque el que te escogió con todos tus defectos y todos nuestros defectos se llama Jesucristo. Y el que comenzó en ti y en mí la buena obra, ciertamente la perfeccionará para la gloria de su bendito y maravilloso nombre. Así que no temas, hermano, no temas. Dios te tiene aquí con un propósito, y cada mensaje es una administración a tu vida, y cada oración que se hace desde el púlpito a tu favor es algo que Dios opera en tu vida. Tengamos eso metido en nuestro corazón. Cada vez que nos acuse el diablo: el que comenzó en mí la obra, ciertamente la perfeccionará. Y te doy un último versículo a tu corazón. El Dios de paz nos va a santificar por completo, en espíritu, en alma y en cuerpo, para estar irreprensibles, para ser hallados irreprensibles el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no dice que nosotros nos vamos a santificar en espíritu, alma y cuerpo, con nuestras obras, con nuestro esfuerzo, no. El Dios de paz os santifique por completo espíritu, alma y cuerpo, para ser hallados irreprensibles el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces póngase de pie y vamos a orar.
Vamos a pedirle al Señor que Él complete su obra en nuestra vida, que Él haga de nosotros lo que Él determinó en sus propósitos divinos. A ti nadie te va a cambiar, hermano. Aquí el que te va a cambiar es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No pretendas también cambiar a nadie, porque no se puede. Es Dios el que cambia, el que santifica, el que restaura, el que hace que botemos las malas áreas que tenemos en nuestra vida, para que cada día lleguemos a parecernos más y más a la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Levanta tus manos en alto y dile: Señor, por favor, perfecciona en mí tu obra. La obra que tú comenzaste, perfecciónala en mí para la gloria y honra de tu santísimo nombre. Señor, que yo alcance la total santificación, que yo alcance la restauración total, que yo alcance la estatura del varón perfecto, que yo alcance la plenitud de Cristo, que yo alcance, Señor, el nivel que tú demandas de mí para ser levantado el día del arrebatamiento. Que tú, Señor, me ayudes, porque soy débil, soy flaco, tengo flaquezas y debilidades, pero solo tú me puedes ayudar a salir en victoria. Solo tú me puedes restaurar totalmente en espíritu, en alma y en cuerpo. Señor, ayúdame a ser valiente y llenarme de tu Espíritu Santo y hacer la obra que hizo Ananías con Saulo de Tarso. Que si tú nos envías a llevar el mensaje a alguna casa, a alguna persona, a alguna familia, lo hagamos con todo nuestro corazón, obedeciendo tu mandato, porque la gente entonces se va a convertir y va a dar gloria a Dios que hubo alguien enviado de Dios que fue a orar por ellos y que les habló acerca de la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Dile: Señor, yo quiero ser fructífero, yo quiero ser instrumento en tus manos, yo quiero servirte, yo quiero ser útil para ti, Señor. No quiero tener mi boca cerrada, quiero hablar de ti. Dame la bendición de poder hablar de ti y de tu reino. Aquellos que tienen necesidad, aquellos que están alejados de ti. Señor, bendigo a este pueblo, los bendigo a todos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Que tu pueblo sea bendecido, que tu pueblo sea transformado, que tu pueblo, Dios, sea lleno de la gracia y del poder del Espíritu Santo. Que tu pueblo, Padre Celestial, goce de la abundancia, de la sobreabundancia que tú das, para la gloria bendita de tu santo nombre. Señor, bendigo los hogares, las familias, las casas. Que haya paz, bendición. Que tu bendición no falte. En el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador en esta mañana, puede hacerlo, puede venir aquí conmigo y podemos orar por ti para que Dios entre a morar a tu corazón y te haga nacer de nuevo.
Si hay alguien que quiere reconciliar con Dios, venga y yo voy a orar por usted para que el Señor lo restaure, lo bendiga y le dé la paz que usted necesita en lo profundo de tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Los estamos invitando mañana por la noche, a las 7 de la noche, a nuestra reunión en Zoom. Oración, tendremos oración.